Vamos entonces con la siguiente clase de lo que es la neumatología. Tercera clase por el día de hoy. Vamos entonces rápidamente. Nos conduce y nos muestra la verdad. El Espíritu Santo es el único que nos puede conducir a la verdad, ya que esta es parte de su naturaleza. La verdad está intrínseca en él. Es la fuente de la verdad. Cuando se le adjudica el apelativo verdad, se hace sin usar el artículo determinado, la, indicando que la verdad es el mismo y el espíritu es verdad. Juan o Primera de Juan 5:6, Juan 14:17, el espíritu de verdad. Juan 4:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad. La verdad en el Espíritu está en contraste con el error, el engaño, la mentira y la traición. Primera de Juan 4:6. Por eso, quien se mueva, oiga, bajo estas premisas, actúa influenciado por el diablo. Voy otra vez. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, la verdad en el Espíritu está en contraste con el error, el engaño, la mentira y la traición. Es decir, nadie que sea movido por el Espíritu Santo se va a mover en el engaño, en la mentira y en la traición. Nadie. Todo el que se mueva, llámese como se llame, sea quien sea, todo el que se mueva en el engaño, en la mentira y en la traición, lo mueve el diablo, lo mueven los demonios, lo mueve su carne, lo mueve las tinieblas. Primera de Juan 4:6. Por eso, quien se mueve bajo estas premisas, las que les dije, actúa influenciado si es cristiano. Y si no es cristiano, puede que esté poseído. ¿Qué es la verdad? Esta es la pregunta que Pilato le hizo a Jesús. ¿Qué es la verdad? Teológicamente se le ha dado varias interpretaciones. No se debe o no se sabe con exactitud cuál fue la intención de Pilato al hacer la pregunta. Podría ser un deseo sincero de conocer la verdad, podría ser un cinismo filosófico al ser confrontado con la verdad que vio en Jesús, o era indiferencia o sarcasmo ante el testimonio de Jesús acerca de la verdad. Cualquiera que fuera el motivo, Pilato dio la espalda al hombre quien intrínsecamente era la verdad y el único que podía dar respuesta a su pregunta. La verdad es difícil de definir por las diferentes aplicaciones que se le da. La verdad, por una parte, es Jesús mismo en toda su plenitud. Él es la perfecta expresión de la verdad. Juan 15:6. La verdad es aplicable al Espíritu Santo, así como a su ser mismo. Juan 14:17 y 15:26 y 16:13. Los leen en su casa, por favor. La verdad es aplicable a la palabra. La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. La verdad como carácter o virtud se puede entender como lo inmutable, lo que se mantiene, aquello que no falla ni frustra nuestra expectativa. La verdad es lo real, es contrario a lo ficticio, lo imaginario, la fantasía, lo místico, es lo que
refleja la idea o aquello que es. La verdad es aquello que se establece y se defiende, oiga, por sí mismo, lo inmutable, que no cambia, no falla, lo que permanece. La verdad vale más que la vida, ya que muchos la entregaron por ella. ¿Cómo y a través de qué el Espíritu Santo nos conduce a la verdad? De los tres elementos que el Espíritu utiliza para conducir y mostrarnos la verdad, el principal es la palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Sí, tu palabra es verdad. Primera a Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra da testimonio del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. En la palabra se puede conseguir todo el carácter y las virtudes relacionadas con la verdad. La ignorancia es el peor enemigo de la verdad. Ella te impide ver la realidad y el genuino valor de las cosas. Quien no vive y ama la verdad, vive en el vacío, en un abismo, en la frustración, en la perplejidad, en lo que no es real, construyendo para sí un mundo de falsedad que lo llevará a su propia destrucción. El ceñirnos con la verdad, según Efesios 6:14, tiene que ver con salir de la ignorancia, es ver y reconocer la palabra que Dios ha designado para nosotros y permanecer en ella. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, oiga, y la verdad os hará libre. Jamás lo místico, lo imaginario o la fantasía serán capaces de conducir a la verdad. Solo el Espíritu Santo te puede conducir al conocimiento de la verdad de Dios que está en su palabra, ya que Él ilumina lo que Él mismo reveló. No nos enseña. El término que se utilizó en griego para hacer referencia al verbo enseñar relacionado con el Espíritu Santo es didacto, que significa uno que da instrucciones, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Pero la unción que vosotros recibiste, que es el Espíritu Santo, señoras y señores, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Desde la antigüedad, el Espíritu Santo viene ocupando esta tarea. En Nehemías 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. La enseñanza es producto del conocimiento de la verdad. No puede haber enseñanza en ausencia de la verdad. El Espíritu Santo te muestra la verdad y mostrándote la verdad te enseña y enseñándote te guía y guiándote te dirige. Debemos tomar en cuenta un principio que está relacionado con la enseñanza, que viene del Espíritu. El Espíritu Santo solo enseña dos tipos de personas: los que no saben y quieren aprender, y los que saben y quieren seguir aprendiendo. Me considero que estoy en el segundo grupo. El tener un espíritu enseñable y un deseo de aprender son factores determinantes para ser enseñado
por el Espíritu. El segundo elemento son los ministerios. Para tener mayor percepción de lo útil de este elemento en las manos del Espíritu, voy a dar una información del propósito para lo cual fueron constituidos los ministerios, que es el segundo elemento que el Espíritu Santo va a usar para perfeccionar a la iglesia. El primero dijimos que es la palabra, segundo son los ministerios. El propósito de los ministerios, que son 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo estoy aquí como el último que mencioné. Para apacentar la grey de Dios. Ese es el trabajo de los ministerios, prepararlos para apacentar la grey de Dios. Juan 21, 15 y 17, Primera de Pedro 5, 1 y 4 y Salmo 23, 1. Apacentar, del griego bosco, alimentar, instruir, tener cuidado, conocer, consolar, proveer comida, darle cuidado. Es decir, parte del trabajo que yo estoy realizando acá, bíblicamente o teológicamente hay dos tipos de pastorado. Está el pastorado poine o poimene. Ese es el que ejerce el pastor que está en el sitio, en el local, que está realizando un trabajo de poine o poimene. En el caso del trabajo que yo estoy haciendo un pastorado también, junto a él, aunado a él, pero el trabajo que yo estoy haciendo o el pastorado que yo estoy haciendo es bosco. ¿Qué es bosco? Proveer alimento. ¿Sí? Bosco, alimentar, instruir, tener cuidado, conocer, consolar, proveer comida, darle cuidado, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Perfeccionar del griego catartismo, que tiene que ver con madurar, completar, preparar, restaurar, equipar. Efesios 4:12. Para edificar el cuerpo de Cristo. Edificar del griego oikodomeo, promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Efesios 4:12. Voy a dar una breve explicación más precisa en relación a lo antes dicho. Jesús constituyó, oiga, según Efesios 4, 11 y 12, 5 oficios ministeriales que se les denomina domatas, con el propósito de perfeccionar a los santos. El término perfección viene del griego catartismo, que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter, madurar, completar, equipar. Los ministerios también fueron constituidos para edificar al cuerpo. El término edificar viene del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, desarrollando el buen carácter de la iglesia. Y la iglesia tiene un carácter en el que debe moverse, que es en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando la iglesia se ande moviendo en ese carácter, entonces podemos decir que esa iglesia anda en el Espíritu. Pero cuando los líderes no anden manifestando ese carácter, esos líderes no andan en el Espíritu. Y cuando la iglesia no manifiesta eso, así habla en lengua, se revuelca en el suelo y diga todo lo que hace, no anda en el Espíritu. Cabe destacar que estas dos características, perfeccionar y edificar, forman parte del pastorado, que viene del término apacentar del griego bosco, que indica alimentar, instruir, disciplinar, proveer comida, cuidar, pastorado, que es responsabilidad de los 5 ministerios, ya que el término que utilizó Pablo fue bosco, no
poimene, derivado del poimen, que es relativo al pastor de oficio. El único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos, oiga, antes mencionado, es la palabra. Para ello necesitamos ministerios que sepan trazar bien la palabra, que sean amantes de su estudio y que dediquen y tengan el tiempo para hacerlo. Primera a Timoteo 4:13. Una de las características de un ministerio calificado para perfeccionar y edificar es que usa bien la palabra y es retenedor de ella. El término usar del griego es ortotomeo y su equivalente en el español viene a ser trazar. Segunda a Timoteo 2:15. Trazar indica cortar por lo recto. Es un término compuesto del griego ortos, recto, tenno. Cortar, trazar, no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad, sino con el buen trato. Y el verdadero significado de las cosas es no exponer una eisegesis, que indica decir lo que las escrituras dicen, o entrar en el campo del hiperliteralismo, que es decir lo que la Biblia dice, sino entrar en el campo de la exégesis, que es cuando descubrimos y transmitimos lo que la Biblia quiere decir relativo al pensamiento de Dios. Trazar no da la idea de la descontextualización de los pasajes de las Escrituras, que es lo que la mayoría de nuestros predicadores lamentablemente en estos tiempos están haciendo, sino la enseñanza en una forma sistemática, exegética y polifacética, de manera precisa, acertada, para dirigir los pasos de otros. Retenedor viene del griego antecho y su equivalente en español es estimar, es decir, que a la palabra la tenga en una muy alta estima. Grave error que se comete en algunas iglesias. Tenemos un culto y le metemos una y a veces hasta hora y media de cántico, que no estoy en contra de los cánticos. Le metemos una hora de clamor, que no estoy en contra del clamor. Y le metemos en los que tienen danza y coreografía, le metemos otro poco de coreografía. Y la palabra, aparte de dejarla para lo último, le damos cuando mucho media hora o 15 minutos. Ese error lo están cometiendo muchas iglesias. Entonces, para ese tipo de líderes y para ese tipo de iglesias, lo más importante es lo que ellos hacen, no lo que Dios dice. ¿Están aquí o se fueron? Por esa razón, lo que tienen es gente emocionada, gente almática, gente que se mueve por los sentidos. Cuando hay música, vienen todos. Cuando hay danza, vienen todos. Pero cuando hay enseñanza, no viene casi nadie. Porque no son amantes de la palabra. Ahora, si no son amantes de la palabra, dígame usted que son amantes de Dios, pues. Si Dios y la palabra son uno. Ahora, estimar, que indica ser adicto a, también da la idea de mantenerte en una forma adherida con el fin de no dejarte quitar. Tiene que ver con aquello que viene a ser inherente en ti, algo que es parte de tu naturaleza, de tu existir, de tus propiedades. Estas dos grandes virtudes, retenedor y estimar, solo se pueden encontrar en aquellos que son amantes de las Escrituras y diligentes para el estudio de ellas. Solo a través de estos ministerios calificados con estas grandes virtudes, un pueblo puede alcanzar madurez, que equivale a una vida
de santidad y de capacidad para ser ascendido y promovido, oiga, por Dios en su reino para llevar a cabo su propósito eterno. Oseas 4:6. Estas expresiones a menudo las leemos y lo tomamos en la forma más fácil y ligera, no sabiendo que a quien se dirige el emisor es a los pastores de iglesias o a los pastores de Israel, que se les delegó la responsabilidad de instruir al pueblo, y por estar en la apatía y la negligencia le negaron el conocimiento al pueblo, y por tal razón fueron desechados por Dios para el ejercicio del sacerdocio. En este terreno están cayendo los ministerios en la actualidad, que por diversas razones le están negando el conocimiento al pueblo, que nos asegura como ministros incompetentes que no seamos desechados por Dios para el ejercicio del ministerio por no cumplir con nuestra responsabilidad, que el perfeccionar y hacer que la iglesia alcance un nivel de perfección en el conocimiento de los valores y principios del reino de Dios. El trabajo de un ministro competente es descubrir el pensamiento de Dios plasmado en los textos sagrados, descubrir la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta, para transmitirlo a la iglesia. El deseo de Dios es que la iglesia piense como Él piensa, que su pensamiento sean nuestros pensamientos y su camino, que es relativo a sus propósitos, sea nuestro camino. Hagamos un análisis de los pasajes que tienden a tener una contradicción, pero que a la luz de la verdad no hay ninguna contradicción. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Oiga, dijo, tiempo pasado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el pensamiento o la forma de Dios pensar, y fui con excelencia, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, con palabras exageradas, prepotentes, arrogantes, superfluidas, hablando de su sabiduría, de lo que ustedes conocen, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, pues decidí no hacerlo de esa manera, en forma elocuente, añadiendo al pensamiento de Dios parte de sus mensajes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, dice Pablo, y mucho temor y temblor, con nerviosismo, tenso, como se ponen algunos por ahí cuando van a socializar. Vio que Pablo también. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, palabras expresadas con habilidad, pericia, destreza para engañar o envolver, oiga, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, creencia o doctrina no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En una palabra, que se predica y se respalda con poder. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los didajes que
están más avanzados en el conocimiento en relación a Cristo resucitado. Nota, el conocimiento doctrinal entre los conocidos se divide en dos etapas. La primera eran los llamados querigma, a quienes se les enseñaba lo elemental, en relación a la vida, muerte y resurrección de Cristo y su segunda venida. El segundo grupo eran los didaje, a quienes se le profundizaba todo el conocimiento en relación al Cristo resucitado, y que dicho grupo deberían ser maestros y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes políticos y religiosos de este siglo, que parecen más que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes políticos, ¿sí?, y religiosos de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, oiga, para los que le aman, pero Dios no las reveló. Es decir, no están escondidas, ya están reveladas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es decir, usted puede engañar a cualquiera de nosotros los que estamos aquí, pero usted sabe que usted sabe, así como Dios sabe que usted sabe, y hay otro también que también sabe, que es el diablo, aunque no es omnisciente, pero tiene buenos chismosos que le informan lo que usted hace. Ajá. Ahora, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, psíquico se le dice al hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual se le llama neumático, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, oiga, tenemos la mente de Cristo. Primera a Corintios 2, 1 y 16. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo es que nosotros podemos tener la mente de Cristo, señoras y señores? Cuando una vez, luego de haber recibido a Cristo, nos sentamos a leer la palabra y aceptamos lo que está escrito en la palabra como palabra, y no inventamos y le montamos por encima a la palabra los pensamientos filosóficos de cualquier líder antiguo que nosotros hayamos tenido, que muy bien nos dirigieron, que muy bien nos enseñaron, pero gran parte de lo que dijeron eran ideas personales, algunas que nos ayudaron, pero creo que estamos en la posición ahora de ir directamente a las Escrituras, porque le digo algo, el único que a usted le puede cerrar las puertas del cielo, que ya no lo hará, es Cristo Jesús. No hay hombre alguno que a usted le pueda cerrar las puertas del cielo. Amén. Porque a usted lo pueden correr de la congregación, pero usted seguirá siendo iglesia. Usted seguirá siendo iglesia. No hay nada, no hay nadie
que pueda impedir que usted sea iglesia. Ahora, en la dispensación pasada, la de la ley, la de Aarón, esto no era posible por la condición del hombre caído en Adán. Isaías 55, 8 y 9, en la dispensación de la iglesia, el Espíritu Santo como agente de Dios se encargará de escudriñar la mente del Padre Celestial y revelarla a la iglesia. Primera a Corintios 2:10. Pero el Espíritu Santo solo es el agente encargado de Dios para iluminar lo que ya está revelado por inspiración de Dios. Los elementos de cooperación que él utiliza son los 5 ministerios constituidos por Jesús para tal fin. Esto es también cuando los 5 ministerios han venido a la palabra, porque tenemos un problema que sí tenemos hombres con ministerio, pero que están aferrados a la tradición, están aferrados a la ideología, están aferrados a los dogmas, a los paradigmas. Entonces, ¿qué puede hacer Dios con ellos? Nada, nada. Ahora, necesitamos, ahora sí, que la iglesia como tal tenga una reforma. Porque lo que se dio en el 1517 no fue una reforma a la iglesia protestante. Se le quiso hacer una reforma a la iglesia católica y no se pudo. Todos los que creyeron, todos los que atinaron a la verdad de la Biblia y se aferraron a la Biblia tuvieron que salirse de allá. Ahora, ¿cree usted que no va a pasar lo mismo en estos tiempos en algunos lugares? Sí, y está pasando en algunos, ¿oyó? Ahora, el tercer elemento son los dones espirituales. Yo le estoy hablando que el primer elemento, que el único agente que dejó Jesús para perfeccionar a la iglesia, tiene para perfeccionar a la iglesia, el primero es la palabra escrita. Cuando usted decide entrarle, cuando usted decide estudiar y cuando usted se propone hacerlo. El segundo son los ministerios, pero eso sí, cuando los ministerios estén perfeccionados. O los ministerios que están perfeccionados son los que pueden perfeccionar a la iglesia. Porque tenemos ministerios que no están perfeccionados. Si ellos no están perfeccionados, ¿a quién pueden perfeccionar? Ajá, el tercer elemento y último son los dones espirituales. Óigame esto. Yo fui uno de los que creía en mi tiempo, porque recién convertido a Cristo, a mí me indujeron a orar y a orar y a orar por los dones, que es la materia que viene después de esta. Pero nadie me habló de conocer y nadie me ministró de conocer al Señor de los dones, que es el Espíritu Santo del quien estamos hablando. Y yo fui el que oré, yo fui el que ayuné, yo fui el que hice vigilia, yo fui el que muchas veces quise los dones, pero no llegaban los dones, porque yo no sabía que había que pasar por el otro, por Tesalonicense para luego ir a Gálatas. Lo que le decía hace rato. Es decir, tenía que pasar primero por quítese de vosotros, para luego entonces manifestar el fruto del Espíritu. Entonces, el último elemento que va a usar el Espíritu Santo para perfeccionar a los santos, que es usted y soy yo, es lo que viene. No vamos a desarrollar este estudio como tal, ya que este ministerio tiene un estudio complementario acerca de los dones del Espíritu, que es lo que viene. Nos guía. El Espíritu de verdad nos muestra la verdad. Mostrándonos la verdad nos enseña. Enseñándonos nos guía. Guiándonos nos dirige. Esto lo ha hecho desde nuestros antepasados. El Espíritu Santo fue el encargado de parte de Dios de guiar a los israelitas a través del desierto. Según algunos exégetas bíblicos, oiga, la columna de nube y de fuego que los guiaba de día y de noche es atribuida al Espíritu Santo, así como el resto de las señales que se dieron a favor de Israel entre los egipcios. Es decir, cuando usted lee y ve las 10 o 12 maravillas
las que se dieron en Egipto, que se dieron por la mano de Moisés, no era Moisés, era el Espíritu Santo a través de Moisés. Ahora, Nehemías 9:12 dice, con columna de nube los guardaste de día y con columna de fuego los guiaste de noche para alumbrarles el camino por donde habrían de ir. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Claro, ya el Espíritu Santo había guiado a muchos. Ahora, cuando Él viniera, venía a guiar a los nacidos de nuevo. A los que guió primero no eran nacidos de nuevo. Por eso tuvieron tanta riña y tanto problema en el desierto, que todos los mayores de 20 años hacia arriba, ninguno entró a la tierra prometida. Todos quedaron en el desierto, entre ellos Moisés y Aarón también. Ahora, en Romanos 8:14, Pablo dijo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En Gálatas 5:18, Pablo dijo que los que están bajo la guianza del Espíritu no viven en condenación. El término guía del griego es, jodegeos, y es aplicable a los que solían guiar a los ciegos. Un jodegeos era quien iba delante, quitando del camino todo tropiezo, abriendo paso para que el ciego no fuese a tropezar, impidiendo que fuese a caer o fracasar. Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo os guiará, el término que utilizó fue jodegeisis, futuro activo. El verbo jodegeos indica guiar. El jodegueo es el ente, es el ente. Quien guía, jodegeisi, es guiar. En Hechos 8:31, el verbo jodegeos está relacionado a la enseñanza. Este pasaje en la traducción colocaron como equivalente enseñar, mientras que en el original aparece el término jodegeos, que significa guiar. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? No me guía, según todo lo que hemos venido presentando. El fracaso, la decepción, la tragedia, el ser engañado, la frustración, la desilusión, las traiciones, en la mayoría de los casos vienen, oiga, señoras y señores, como resultado de tomar decisiones sin consultar a la persona del Espíritu Santo. Él está dispuesto a guiarnos a toda verdad. Él es el jodegeos, quien guía. No es lógico, oiga, venir de un mundo de fracaso para seguir fracasando en el Evangelio, y menos cuando está a nuestra disposición la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de Hechos, nos conseguimos con pasajes que dan testimonio de que quien tomaba las decisiones sobre el creyente y de manera colectiva sobre toda la iglesia es el Espíritu Santo. Mire cómo hablan los hombres ahora, los que conocen el Espíritu Santo, los que se han dedicado a estudiar, los que han salido del error. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Pregunto, ¿se juntó Felipe al carro? ¿Fracasó Felipe al juntarse a ese carro? ¿Se le interpusieron los guardaespaldas que tiene que haber tenido ese hombre? ¿Acaso no estaba ese hombre listo para recibir el plan de salvación? Claro que sí. ¿Quién guió a Felipe? El Espíritu Santo. Eso es Hechos 8:29. Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Y Pedro fue, y usted sabe lo que pasó en Hechos 10:19.
Hechos 11:12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hechos 25:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 16:6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mi consejo como maestro: nunca tomes decisiones determinantes que puedan marcar el destino de tu vida sin consultar a la persona del Espíritu Santo. Esperar su guía, su guianza. El mundo es como un gran piso de vidrio en el cual caminamos con zapatos de plomo. Damos un paso mal dado, partimos el vidrio y no sabemos dónde vamos a caer. En esta vida hay caminos que no tienen regreso, señoras y señores. Somos libres de tomar cualquier decisión, pero no seremos libres de su consecuencia. Pablo en Gálatas 5:18 nos dice que los que son guiados por el Espíritu no andan en condenación, por ende jamás vivirán en fracaso. En todo esto podemos ver la importancia de poder conocer la verdad, ya que la verdad, nos conduce a la enseñanza, instrumento que el Espíritu Santo va a usar para la guianza y la dirección. El Espíritu Santo te muestra la verdad, mostrándote la verdad te enseña, enseñándote te guía. No hay guía sin enseñanza, pero no hay enseñanza si no se está dispuesto a conocer la verdad y andar en ella. Nos aboga: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué otro consolador? Por lo tanto, eso está en Juan 14:6. Para tener una percepción más clara y determinante en relación a la asistencia del Espíritu Santo, dame 8 minutos y te entrego, que hace un análisis etimológico del título que se le da al Espíritu como consolador. El término consolador no es la traición, el término consolador no es la traducción más fiel de la palabra paracleto, que es la que se empleó en los escritos originales. Dicho término paracleto significa literalmente, y se aplica a alguien que está siempre al alcance de la mano, alguien que está siempre a nuestro lado, a quien podemos apelar en cualquier momento que le necesitamos y con quien podemos contar, quien es capaz de dar un auxilio eficiente ante cualquier emergencia que se nos presente. El paracleto indica el todo suficiente. Esta es la función del Espíritu como abogado a favor nuestro. Él es el Dios de todas las cosas, el Dios que está a nuestro lado en cualquier circunstancia. Es capaz de
subsanar a favor del creyente todas las exigencias que se nos presenten en la voz latina, ya va. En la voz latina, la palabra aceptable para Paracleto es abogado. Este fue el término que se utilizó en Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 para hacer referencia a Jesús como nuestro abogado. Por esta razón Jesús dijo: os enviaré otro abogado, Paracleto, que los asista como yo lo estoy haciendo. El término Paracleto, además de seguir uno que te asiste, es por igual un consejero quien sugiere verdaderos razonamientos a nuestra mente, dándonos una verdadera dirección a los actos de nuestra vida. En contraste, el Paracleto como abogado, un consolador, es aquel que te viene a dar el pésame en medio de la mala circunstancia, pero que no es capaz de librarte de ella. Por esta causa, el término consolador no es adecuado para referirnos al Espíritu Santo como nuestro asistente, como nuestro abogado, ya que el Espíritu eterno que mora en el Hijo de Dios, Padre, es capaz de preservar, librar y cambiar las malas circunstancias por muy difíciles que sean. Él es más que suficiente. En Job 2:11 y 13, Juan 11:19, deja ver la característica y el contraste que hay en un consolador y en un Paracleto. Como abogado, analicemos el pasaje. Es decir, el consolador viene solamente cuando ya pasaste por el problema, por la dificultad, por la vicisitud. ¿Viene a qué? A consolarte. Pero el Paracleto puede impedir que esa circunstancia llegue. Por lo tanto, él te puede advertir antes de que ese acontecimiento, valga la redundancia, acontezca. Si ha de impedirlo, ¿quién más que él para impedirlo? Él es omnisciente, sabe todas las cosas. Y él sabe realmente qué es lo que nos conviene. El detalle es que a veces nosotros nos encaprichamos. Y queremos que sea así, queremos que sea así. Y él de una y de otra y de mil maneras diciéndonos, no es así. Espérate, Carmen, no te vayas como los barrancos cuando llueve mucho que no avisan y se van a jugar. No, espérate, Carmen. Ese no es. Iraida, es la otra decisión. Es aquello pues, de lo que tienes que estar pendiente. No es esto, es aquello otro. El problema está allá. ¿Sí? ¿Quién nos va a guiar? Pero cuando nosotros nos dejamos guiar o queremos entonces mostrar o pedir vellones, que se apaguen los bombillos, que llueva mojado y que amanezca seco, como en el Antiguo Testamento, dejarnos guiar por los sentidos físicos, ojo, olfato, gusto, tacto. No, es que abraza muy bonito. Ay, Dios. Ahora, Job tuvo 3 amigos, y vamos cerrando con esto. Los 3 amigos de Job: Elifaz, temanita; Bildad, suita; y Zofar, neamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo, los cuales, alzando los ojos desde lejos, oiga, no lo conocieron y lloraron a grito, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era
muy grande. Eso era lo único que podían hacer esos seres. Ahora, ¿cree usted que si ellos fueran como es el Espíritu Santo, no hubiesen podido impedir esa calamidad? Y muchos de los judíos, sí, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Quién había llegado a la casa de María y de Marta? El Consolador, que venía a resucitar a su hermano para que dejaran de estar tristes por una muerte. Yo también les voy a permitir a ustedes que se consuelen. Vamos a terminar. Bendiciones.